licenciado Cristian Zurita, destacado periodista de investigación, justamente del portal Periodismo de Investigación. Licenciado Zurita, tanto que comentar, el día de ayer fue un día vertiginoso, lleno de una serie de declaraciones, de reportajes internacionales relacionados con Ecuador. El correísmo realmente tuvo un día muy duro por todos lados. Se suma esto también los problemas que acabamos de señalar que tiene el nuevo ministro, quien probablemente tendrá que salir, Fernando Santos Albite. Pero quisiera iniciar este diálogo sabiendo de antemano que nos va a faltar tiempo para conversar con usted, preguntándonos y preguntándole de qué se trata esta especie de seminario que ha sido anunciado en Guayaquil por el caso Sobornos, en donde vienen personalidades internacionales como Baltasar Garzón Real y Eugenio Raúl Zaffaroni. En pantalla tenemos este anuncio. El viernes 11 de noviembre señala los prestigiosos personajes mencionados serán parte del seminario internacional que se desarrollará en Guayaquil, que aparentemente tiene como objetivo o como función tratar de limpiar el nombre de Rafael Correa. Parece que les coincide un muy mal momento. Le hacemos esta pregunta porque por allí vimos también que usted hacía un desafío público a uno de ellos, Eugenio Raúl Zaffaroni, para debatir sobre estos temas. Gracias, Gustavo Lozano. Muy buenos días con ustedes. Gracias por su gentileza y por este diálogo. Pues a mí me llama tremendamente la atención que tengamos una arremetida por demás fuerte del correísmo en una coyuntura regional en la cual se han envalentonado pues todo este grupo de delincuentes que ahora quieren constituir su propia narrativa o construir una nueva narrativa a partir de los hechos, ocultando la verdad, ¿sí? Y por eso es que se les ocurre fomentar este seminario que a mi parecer viene anclado con otro tipo de relaciones de tipo regional. Recordemos, o hay que dar a conocer, que poco antes del triunfo de Lula en Brasil, ¿sí?, la propia Procuraduría de ese país, la Procuraduría Federal, a través de una solicitud de Odebrecht, rompió el acuerdo de cooperación penal que mantenía con Perú, que ha sido el país, de alguna manera, eje vertebrador de lo que ha significado la obtención de información del caso Lavallato en América Latina, ¿sí? Y en la medida en que se han dado estos hechos, en los días siguientes aparece este seminario en el cual lo que básicamente van a tratar de establecer son estas condiciones de supuesto lawfare que han existido en el caso Sobornos y que ha perjudicado obviamente a Rafael Correa, como que si se tratase del único caso y como que si no hubiese más, como que si tendríamos que olvidar que de por medio o antes de llegar a Sobornos existe un caso regional que se llama Lavallato, ¿sí? Entonces todos ellos están haciendo su trabajo justamente para construir una nueva narrativa, una posverdad, que a los periodistas para nada nos sienta bien esos principios. Le puede servir a los abogados en sus defensas, pero no le hace bien a la democracia y mucho menos al periodismo entrar en estos juegos. Y es por eso que de alguna manera me atreví a decir que debata conmigo, que yo sí sé los hechos. Él puede ser un jurisconsulto, ¿sí? Pero yo soy un periodista, y soy un periodista de primera línea, con una ética intachable e inquebrantable, así que puede debatir conmigo desde esos principios, porque yo puedo hablar de los hechos. ¿Y qué ejemplos me pueden poner todos aquellos que están señalando a Zaffaroni como el gran ejemplo? ¿Cuál gran ejemplo? Si es la persona que se abstuvo con su voto salvado con respecto al caso de diario El Universo en la Corte Interamericana, ¿sí? Y con respecto al periodista director de opinión, se me fue el nombre de nuestro querido colega, que estuvo al frente y enjuiciado en Diario El Universo. Entonces, este kirchnerista, correísta de primera línea, viene a explicarnos lo que nosotros ya sabemos. O sea, es una burla, es una afrenta para la verdad, para la ética, sí, para el bien público ecuatoriano, que alguien que ni siquiera conoce el caso venga a darnos clase de lo que efectivamente no sabe, ¿sí? Entonces al señor Zaffaroni hay que ponerle un pare, y a todos estos abogados que se han constituido en una plataforma
particular, supuestamente para defender derechos humanos, también hay que ponerles un pare, ¿ya? Porque no son organizaciones de derechos humanos los que estos abogados de alguna manera están tratando de defender, están defendiendo sus intereses, porque a través de todo esta plataforma de sentenciados que están en el caso Sobornos, pues están las mayores fortunas del país y han comprado a todos los abogados, a todos, ¿sí? Casi a todos, por no decir a todos, ¿sí? Y son ellos los que ahora básicamente nos quieren decir que Zaffaroni es la gran cosa. Pues yo digo que no, yo digo que no. Yo digo que hay que ponerle en su sitio, ¿sí? Y el señor, si quiere hablar de temas que no conoce, pues vaya efectivamente y que dé cuenta de su país sobre los departamentos que tenía y que se alquilaban para negocios de prostíbulos. De eso de él debería hablar, ¿sí? No debería hablar del caso Sobornos. Que hable de los casos que él sabe, ¿sí? Y que él se defienda de las acusaciones que ha tenido. Y que se defienda y que explique cómo es que dio el voto salvado en contra del caso del diario, de Diario El Universo, ¿sí? Y no pues referirse a lo que los ecuatorianos con enorme esfuerzo hemos tratado de luchar porque sea la verdad, independientemente de que sea el correísmo, porque ese es un trabajo que hay que hacerlo. Así como rechazamos y nos da mucha lástima de que en este momento el nuevo ministro de Energía Santos. tenga que renunciar y el presidente debe aceptar su renuncia y debe dar una respuesta inmediata, porque lo único que perjudica internacionalmente es su imagen, y si no lo hace, pues es que no ha entendido qué es lo que pasa en el resto de la región, así como efectivamente tenemos que tener una mirada crítica a lo que sucede ahora, no podemos dejar de pensar, ¿sí? De pensar y de dejar en evidencia, sí, que supuestos pontífices que saben de derecho vengan a hablar de lo que no saben ni de los hechos que sucedieron en Ecuador, ni de cuántos se llevaron, ni de lo que hicieron. Para pasar la página a Capaya, ¿ha recibido usted alguna respuesta, alguna insinuación con respecto a este reto que ha puesto públicamente a Eugenio Raúl Zaffaroni? No, en absoluto no me dirán nada. Ellos llevarán pues su evento el día de mañana en Guayaquil, pues tendrán todos los medios a su cargo, vendrán medios internacionales, harán y constituirán una nueva narrativa de lo que creen que ha sucedido, pero así como ellos lo van a hacer, nosotros también lo vamos a hacer, ¿sí? Nosotros vamos a tener que volver a contar y tenemos que hacer un arroz verde redoblado justo para todos los nuevos medios, y en ese trabajo pues lo vamos a hacer inmediatamente y tendremos que hacer desde ya anuncio un foro en el que se hable y se explique todo lo que ellos van a tratar de disuadirnos, como supuestamente es el famoso caso de Lawfare y como supuestamente es el famoso caso del influjo psíquico, que son ellos los que lo pusieron en el nuevo COIP, ¿no es cierto? Ellos en el nuevo Código Integral Penal incluyeron lo que significa influjo psíquico como autoría mediata, que fue efectivamente sacado de esta teoría de los alemanes, que mucho se discutió dentro del caso Sobornos por personas que conocen del derecho, independientemente de que me gusten o no me gusten, pues algunos fueron a dar cátedra en ese proceso judicial, y pues tendremos que hablar nuevamente de eso, ¿no? Bien, vamos con lo de Carlos Pareja y Yanuseli. ¿Algo encontró usted de nuevo en lo que él dijo ayer? Bueno, de todas las charlas y declaraciones que ha dado Carlos Pareja y Yanuseli, creo que la de ayer fue la más sólida que ha dado en toda su... desde que volvió al Ecuador detenido ha sido la más sólida, la más fuerte. Es verdad lo que dice la oposición, lo que dice el correísmo, el grupo de asambleístas de oposición, de que él no tiene pruebas. Eso es verdad, ¿sí? Desde que él llegó al país, pues no ha presentado una prueba que constituya o que permita incluir en los procesos judiciales y en el caso de él mismo como defensa, ¿sí? Por eso es que de alguna manera ha sido tremendamente pues afectado en lo particular, en lo individual. Pero el día de ayer, ¿sí?, ha dado una serie de pistas de cómo se han dado los hechos. Es decir, nos ha contado una historia que denota y connota los hechos en su contexto completo. Sí, ha sido muy detallista con cada uno de
de sus intervenciones basado en documentos y en vivencias particulares que evidencian cómo se dieron eso. ¿Sí? ¿De qué va a servir? Pues básicamente para hilar una narrativa que nos permita entender de mejor manera cómo es que actuaron en los casos más importantes de corrupción petrolera, ¿sí? Porque se ha referido mucho más al caso Petrochina, tal vez menos en el caso de los contratos de explotación de crudo y los nuevos contratos sobre el caso Schlumberger, pero ha dado pistas muy interesantes y sobre todo ha contado anécdotas que sirven desde lo político, no desde lo jurídico. Sí, Cristian, porque él quizás ya ha dejado en justamente, evidencia Cristian, muy buenos sí. días. Justamente en este punto yo quería tener el criterio suyo respecto de que si bien esta comparecencia de Carlos Pareja Llanuselli en la Asamblea Nacional ha sido importante porque ha permitido que la ciudadanía pueda conocer más y pueda profundizar sobre estos temas, sobre estos casos de corrupción. Sin embargo, una de las razones por las cuales hubo tanta polémica y se intentó evitar que Capaya vaya a la Comisión de Fiscalización por parte del correísmo, incluso algunos socialcristianos, era que este ya es un caso judicializado, que ya está en manos de la justicia y que no tenía ningún sentido que pase por la Asamblea Nacional. ¿Qué puede hacer la Comisión de Fiscalización? ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional más allá de que este sea un tema político y que haya permitido que un mayor número de ciudadanos estén al tanto de estos temas? ¿Cómo va a aportar de alguna manera en el campo ya judicial? La Fiscalía deberá investigar más. ¿Qué va a pasar cuando hablábamos incluso hace un momento con Alberto Acosta y decíamos que todas las instancias del Estado ecuatoriano de una u otra manera habrían estado involucradas y definitivamente los casos no avanzan? No, desde el punto de vista judicial no creo que pase absolutamente nada. Pero la Comisión de Fiscalización y sobre todo Fernando Villavicencio está haciendo lo que le alcanza y lo que debe, porque él tiene que mantener vigente y en constante coyuntura los casos que ha denunciado, que son efectivamente los que nos deben importar. Son los casos que él habla, son los que los debemos mantener constantemente en debate público y pues en diálogo con los medios de comunicación para recordar qué es lo que no debemos volver a hacer, ¿sí? Y pues restregarnos en la cara de lo que ha sucedido y de lo que este gobierno nuevamente intenta hacer, porque es lo que está buscando, o sea, repetir lo que ha hecho en el pasado Petroecuador con la entrega de contratos similares a Schlumberger. En la actualidad ahora eso quiere ampliar a 21 áreas petroleras, ¿sí? ¿En qué condiciones? ¿En qué forma? Lo queríamos hacer anteriormente con un ministro totalmente criticado por sus supuestas acciones de corrupción. Y llega hoy al ministerio, ¿sí? Un ministro que yo lo respeto mucho, pero hay que decirlo de frente, que tiene unas relaciones muy estrechas con Schlumberger, ¿sí? Entonces, ¿a qué venía? ¿A qué venía? A defender a Schlumberger. Entonces, es por eso que es importante. Desde el punto de vista jurídico, no creo que vayamos a ningún lugar con lo que ayer nos ha dicho Capaya. Pero desde el punto de vista del debate público, es imperativo que lo que ayer nos dijo, pues lo volvamos a discutir y a hablar, tal como lo estamos haciendo en este momento. Y es lo único que le queda de alguna manera a la Comisión de Fiscalización y a Villavicencio, que ha tenido un éxito impresionante el día de ayer, porque prácticamente tiene a toda la comisión en su contra. Está peleado con el gobierno, ¿sí? Está peleado con el correísmo. El Partido Social Cristiano es un híbrido que obedece a sus intereses cuando le conviene, acuerda con el correísmo, cuando le conviene, pues se aleja del correísmo, pues le coquetea un poco al gobierno y después dice que apoyará las acciones judiciales que vengan a futuro. Pero en realidad el Partido Social Cristiano simplemente está en su propia agenda, que es defender su feudo, que es Guayaquil. ¿No es cierto? Y de eso no va a pasar. De eso no va a pasar. No hay mucho que hacer, en verdad, desde el punto de vista jurídico, Rosana, pero al menos creo que podemos mantener estos casos en un proceso de discusión continua para evitar, ¿sí? Y generar una constante tensión y presión en el gobierno
para que haga y actúe como debe hacer. Ahora, ¿qué le Licenciado corresponde? Zurita, Buscar un nuevo ministro. a pesar de Sí. todo lo que se dice en situaciones como se han ventilado el día de ayer, hay una clarísima sensación de que en Ecuador persiste la impunidad. Creo que eso sentimos una mayoría de ecuatorianos, que la justicia en realidad ni persigue ni castiga a los grandes peces. Y esto se explica en buena medida por la enorme cantidad de dinero que está en juego. Solamente los perjuicios que hablaba ayer Carlos Pareja y Yanuseli, estamos hablando de unos 5.000 millones de dólares. Y cabe preguntarse, deducir a dónde va todo ese dinero y qué se está haciendo con todo ese dinero. Pero hablando del tema de impunidad y de hecho de combate a la corrupción, ha quedado en entredicho también el nombre, y esto tiene un interés local muy importante, de Dora Ordóñez, cuestionada por Capaya, en el sentido de que no hizo nada, a pesar de importante información que él supuestamente le había entregado cuando ella era secretaria anticorrupción en el gobierno de Lenín Moreno. Estuvo también en esa secretaría otro cuencano, Iván Granda. Quisiéramos su juicio de valor sobre qué se hizo desde esta secretaría y en el gobierno de Lenín Moreno con respecto a este tema de combatir la corrupción. Fue un embrete que Lenín Moreno puso simplemente para señalar que algo intentaba hacer con respecto a la corrupción, pero en verdad nunca funcionó. Sí, hubo un presupuesto también para que supuestamente pues pueda funcionar esta oficina y realizar y recolectar la información que de alguna manera se encontraba ya dispersa en el Estado, y no hubo la voluntad o la capacidad real para que esta oficina pueda funcionar. Desde el punto de vista de Iván Granda, nunca iba a funcionar, nunca iba a funcionar, ¿sí? Porque de hecho eso estaba manejado en la mesa chica por su esposa María Paula Romo, por él, y obviamente lo que menos le interesaban era incomodar a un presidente que poco se incomodaba, ¿sí? Y cuando llegó Dora Ordóñez intentó hacer algo, simplemente no pudo. Es por eso que se quedó poco tiempo y se dio cuenta que simplemente era una oficina membrete en el cual el gobierno de Lenín Moreno pues intentaba en algo lavarse la cara con respecto a los casos de corrupción que directamente lo involucraban, ¿sí? Porque recordemos que existen ahí una serie de vasos comunicantes por demás estrecho entre el morenismo y el correísmo. No se iba a investigar a sí mismo, no se iba a hacer el harakiri, ¿sí? De alguna manera, pues tenía que evitar, ¿sí?, lo que supuestamente estaba enunciando públicamente. Y pues es cierto, en ciertos casos es posible que la Secretaría Anticorrupción en su momento haya recibido información, pero no tuvo nunca tuvo una real capacidad de acción para continuar los hechos, ¿sí? Y eso fue así, y pues yo creo que luego del paso de Dora Ordóñez, que de alguna manera lo dejó en evidencia, fue absurdo que esa oficina continúe funcionando, y sin embargo vinieron otras personas que lo ocuparon por muy poco tiempo, ¿no? Situaciones que dan, por otra parte, relevancia a lo que hace el periodismo, particularmente el periodismo de investigación aquí en Ecuador. Quisiera también preguntarle cómo ve usted esas sugerencias, esas excitativas más bien, que se han hecho en Naciones Unidas cuando se ha sugerido que Ecuador debe adoptar un marco jurídico que asegure la protección de los defensores de derechos humanos, de los periodistas, que se garantice la libertad de expresión y de prensa, y relacionarlo esto también con la forma en la que ha quedado la nueva ley de comunicación. Bueno, eso se ha tratado ya internacionalmente con mucha fuerza a partir del gobierno totalitario que enfrentamos en el pasado. Y de ahí se han estructurado pues unos protocolos mejor constituidos para lo que significa el trabajo y las acciones de los derechos humanos. Sí, eso está mejor concebido. Que otros de este momento quieran aprovecharlo no está mal, ¿sí? Pero tampoco que generen unas distracciones que no son ciertas, ¿sí? También es cierto que hemos vivido unas condiciones reaccionarias, porque
la Asamblea nos ha demostrado que es muy fácil volver al pasado con las acciones y pues los intentos de cambio de la ley de comunicación que en su momento el Ejecutivo presentó, al inicio del gobierno presentó, y vimos en el mamotreto en que terminó. Entonces, el presidente ha hecho lo correcto en evidenciar haber actuado para evitar que se aprueben esas reformas, ¿sí? Y de alguna manera puede extenderse a las condiciones actuales que estamos viviendo en el país con respecto a la inseguridad y pues a esta supremacía de los grupos criminales en el país. Pero la única forma de garantizar realmente los derechos humanos de las gentes que estamos en las calles y de quienes se encuentran privados de libertad es tomando el control real del país. Entonces, efectivamente, se necesita, pues, que la fuerza pública actúe como debe dentro de los protocolos. En este momento no se le puede negar a la policía que debe actuar con fuerza, y debe hacerlo, pero dentro de los cánones que significa efectivamente atacar a quien debe hacerlo, respetando, obviamente, a quienes supuestamente pueden sufrir colaterales. ¿Sufre usted, licenciado Zurita, de ansiedad, de insomnio? Como revelan informes sobre salud mental que se han utilizado dentro de estos análisis últimamente hechos sobre el periodismo ecuatoriano, que hablan que 6 de cada 10 periodistas lo sufren. Bueno, en su momento pasé por todas esas condiciones y ahora no puedo dejar de decir que siento ansiedad por la falta de inacción que veo del gobierno con respecto a los temas centrales que debe adoptar y no lo hace, ¿no? Es un gobierno por demás ineficaz, que no termina de entender hacia dónde quiere ir y nosotros no terminamos de entender cuáles son sus reales y verdaderos objetivos. Entonces, esto obviamente genera un enorme desgaste, pero en términos de libertad de expresión, pues creo que tenemos un mejor momento, ¿sí? Un mejor momento que lamentablemente por las condiciones propias que atraviesa el país pueden verse trastocados. ¿Sí? Antes sufríamos los procesos de censura y autocensura generados desde la presión estatal. Eso ya no existe, pero podemos vernos sometidos a la autocensura y a la censura provocados por los grupos criminales. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Y parece que eso el gobierno todavía no lo termina de entender. ¿Sí? Bien, es por eso que digo que debe tomar las acciones necesarias con respecto al control real del país. Un comentario final quisiera pedirle, licenciado Zurita. No sé si usted pudo ver y escuchar ya el video que lo exhibe desde la semana anterior, la sección de videos y documentales de la prestigiosa revista de The Economist, que habla de la conexión Ecuador, más concretamente el puerto de Guayaquil con el puerto de Amberes en Bélgica, que se ha convertido en el principal portal de ingreso de cocaína. Hace insinuaciones muy fuertes en cuanto a la contemporaneidad con el gobierno de Rafael Correa, y parte básicamente de la presencia de un narcotraficante de origen albanés fugado de una cárcel belga, capturado nuevamente en Ecuador y que está al momento, según las últimas informaciones, aún en la Tacunga. A él se le llama el nuevo rey de la cocaína en el mundo, Dritan Rexepi. ¿Conoce algo usted sobre este caso y con respecto también a lo que señala este importante documental de The Economist? La policía conoce bien desde hace algún tiempo, ¿sí?, el sistema de operación de la mafia calabresa y albanesa, ¿sí?, y cómo han constituido unas líneas seguras de tránsito de la droga a través de los puertos, sobre todo privados. Y pues esto pasa sobre todo en Ecuador, ¿sí?, por la incapacidad de tener los controles que se deben en lo que significa sistemas de escaneo y seguridad, en lo que en su momento la señora directora de aduanas hizo ya una referencia en la Asamblea Nacional. Hay que poner efectivamente todo este sistema de escáneres, que todos los puertos colombianos lo tienen. Por eso no pueden sacar la droga por Colombia en vías seguras. Y por eso es que de alguna manera los puertos ecuatorianos
son tan importantes. Y todo este sistema que se ha constituido para manchar los contenedores, sobre todo de fruta, que salen hacia Europa. Y no es casualidad ver, pero es que es clarísimo, Gustavo. Nosotros podemos revisar simplemente en las notas de toda la droga que ha sido incautada y hacia dónde se dirigía. Se dirigía sobre todo hacia Bélgica. Prácticamente todo desde el año 2011 que ha sido capturado, ¿sí?, en puertos, se dirigía sobre todo a Bélgica, en una línea segura desde los puertos del Ecuador, ¿sí?, desde el puerto de Guayaquil, desde los puertos privados, ¿sí?, donde efectivamente se embarca el banano, ¿sí?, hacia Europa. Entonces, eso es correcto hacer el, el, la unión entre la temporalidad en que se dieron estos hechos y se han consolidado estos hechos, porque se dio sobre todo en el gobierno de Rafael Correa. Y son estos grupos los que de alguna manera aún mantienen unas líneas independientes que trabajan con fuerza frente a los grupos mexicanos, ¿ya? Frente a los grupos mexicanos. Entonces, ellos inteligentemente no se han metido en brutales peleas, han hecho o han cometido actos horrendos y terribles en la medida que no han respondido a sus condiciones o se han visto de alguna manera pues amenazados. Hemos visto cómo hubo crímenes en San Borondón, en restaurantes, de personas que estaban directamente ligados a este grupo, y pues me alegro que de alguna manera, aunque sea para mal, que empecemos a hacer la mirada internacional de otros medios. Acabamos de ver la publicación de Público, que me alegro que lo haya hecho, ¿sí? Y pues estas referencias a los medios internacionales, sobre todo americanos, pues es valioso que lo hayan hecho, porque pues es la única forma en que aspiro que este gobierno escuche y trate de tomar el control. Ya después, o sea, al gobierno en este momento se le puede perdonar absolutamente todo, y lo único que se le va a pedir es que básicamente tome el control, recobre el control del país, para luego pensar en una posible capacidad de reinstitucionalización del mismo. Ya no le pedimos mayor cosa, sino que trate de cumplir al menos lo mínimo, que dé los mínimos pasos que debe dar. Gracias, licenciado Zurita, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo, usted. El licenciado Cristian Zurita dirige el portal Periodismo de Investigación. Y quisiéramos complementar con